Buenas tardes, mi nombre es Marta Bolaños Rivera, soy estudiante en la Escuela Normal Superior de México en la licenciatura Enseñanza y Aprendizaje de la Física en la Educación Secundaria. El tema que hoy les estoy presentando es el triple punto del agua. Como sabemos, el punto triple es la presión mínima a la cual el agua líquida existe. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una fase en que el líquido es sólido y gaseoso a la vez. Esto es un punto clave, ya que en el vacío el hielo se sublima directamente y se convierte en gas sin pasar por la fase líquida. Un diagrama de fases muestra los estados físicos de una sustancia en una determinada presión y temperatura. Por ejemplo, el diagrama de fase del agua muestra las fronteras de transición entre los estados sólido, líquido y gaseoso, vapor de agua, en función de la temperatura y la presión. ¿Esto qué quiere decir? Que en un punto límite se va a transitar los tres estados de agregación de la materia. Las curvas que separan las fases son denominadas límites de fase. A 100 grados centígrados y una atmósfera tenemos un equilibrio entre agua líquida y agua vapor. Este punto es denominado temperatura de ebullición normal. Manteniendo la presión constante, disminuyendo la temperatura a 0 grados centígrados, nos encontramos con otro límite de fase, donde tenemos un equilibrio entre agua y el estado sólido. Este punto es denominado punto de congelación. En determinados momentos las tres curvas se encuentran y entonces tenemos el agua en el equilibrio en tres estados físicos simultáneamente. Ese punto es denominado punto triple. Allí el agua se encuentra parcialmente sólida, parcialmente líquida y parcialmente gaseoso. Una muestra de agua a una temperatura atmosférica y menos 50 grados centígrados está en estado sólido. Si la muestra de agua aumenta la temperatura hasta 0 grados centígrados manteniéndose constante, esta inicia su proceso físico de obstrucción. En este punto tenemos un equilibrio entre los estados sólido, líquido, pero si la temperatura aumenta a 100 grados centígrados, manteniéndose constante, el agua comienza el proceso de ebullición. En este punto tenemos un equilibrio entre los dos estados, líquido y vapor. Si seguimos aumentando la temperatura, el agua se vaporiza completamente. Comienza este ciclo del agua a transformarse en vapor, lo que conocemos nosotros como las nubes, o cuando hervimos una olla de agua comienza a salir el vapor. Acuérdense que esto es a 100 grados centígrados. Cuando tenemos temperaturas más bajas que el punto triple, el agua no puede existir en estado líquido. Así pues, bajo dichas condiciones, esta sufrirá un proceso de sublimación, donde pasa del estado sólido al estado gaseoso sin haber estado en la fase líquida. La temperatura crítica es considerada como aquella donde el agua solo es encontrada en la fase líquida a la fase gaseosa. Aunque aumente la presión, se convierte a fase gaseosa. Correspondiente a esta temperatura es considerada la presión crítica. El punto denominado de intersección entre ambas corresponde al punto crítico, donde la curva desaparece y encontramos agua solamente en estado gaseoso. Al nivel del mar estamos habituados a ver que el agua se congela a 0 grados centígrados y que se evapora a 100 grados centígrados. Ese es el proceso normal que tiene el líquido a ciertas temperaturas.
Muchas gracias por su atención. Esto es todo.